Hola Oliveros, qué gusto saludarte en este inicio de semana, en este lunes 6 de mayo. ¿Cómo estás? Bien, Emilio, me da mucho gusto saludarte. Es lunes y habíamos quedado con Fernanda Familiar que íbamos a hablar de libros, que íbamos a hacer una recomendación de libro cada lunes. Entonces, para comenzar la recomendación, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más letal, la espada o la pluma? Yo creo que la pluma. ¿Es más letal el lenguaje que la violencia? Sí. La violencia Yo también lo física, por supuesto. Sí. Bueno, depende, ¿no? En estas épocas de cancelación, en estas épocas de persecución, en estas épocas en donde si piensas distinto a alguien, ¿Te persigue? puede haber todo tipo de consecuencias para ti. Y no es una cosa que suceda de meses o de días para acá. No, es una cosa que viene sucediendo desde hace décadas. Si no, preguntémosle a Salman Rushdie, el escritor inglés que hizo esa famosa novela llamada Los versos satánicos en la década de los 80 y que fue víctima de la famosa fatwa, que es esta condena a muerte por insultar a Mahoma. Y que se tuvo que estar escondiendo por mucho tiempo. Que estuvo escondido durante muchísimos años hasta que esta condena le fue levantada, pero hubo alguien que no le pasaron el memo y recordarás tú que él estaba en una presentación en una de estas universidades en la parte norte de la ciudad de Nueva York, cuando un fanático saltó al escenario y lo apuñaló 14 veces. Y entre esas 14, obviamente, le perforó un pulmón, órganos en la parte abdominal, tuvo una hemorragia en un brazo y tuvo un apuñalamiento en un ojo, en el ojo derecho. Los compañeros que estaban con Salman Rushdie en el estrado, que estaban en la ponencia, uno de ellos muy enclenque, fue el primero que se abalanzó en contra del atacante y luego subieron otros estudiantes y otros de los asistentes a esta presentación que estaba haciendo Salman Rushdie y lograron neutralizarlo. Rushdie tuvo que ser llevado primero de forma motorizada y luego en un helicóptero a un hospital allá en Nueva York para ser intervenido quirúrgicamente. Rushdie dice, estoy vivo de milagro. Y de todas estas cavilaciones, Rushdie hace un libro llamado Knife, en donde habla de la intolerancia, en donde habla de lo que sucedió con él en este intento de asesinato que sufrió, en lo que pasa con él y cómo cambia su sentido de vida, en cómo llega un momento en donde un año después él regresa a esta universidad y de camino le queda la cárcel en donde está detenido su atacante y va a visitarlo, va a ver qué sucedió con él después del ataque. Y la pluma de Rushdie, hay que decirlo, es muy liviana, es muy fácil de leer, es una forma sencilla de entender que pese a que cambió su vida, el señor quedó sin posibilidad de visión en un ojo. Él sigue tratando de ver el lado positivo ante el ataque, entender que pese a la insistencia por cancelarlo, por minimizarlo, por aniquilarlo, por matarlo, cualquier tipo de sinónimo que quieran ustedes utilizar, que ha pasado en la vida de Rushdie en los últimos 30, casi 40 años, él sigue aquí, prodigando ideas y reflexiones que puedan ayudarle a su lector a entender este mundo cada vez más conflictuado, cada vez más polarizado y cada vez con mayor poder aquellos que piensan distinto a ti, que piensan que la espada es más importante que la pluma. Esto, si no me equivoco, por ahí fue hace 2 años, ¿no? En el 2022, cuando Así es. ese atentado contra Exactamente. él que se sube. Y que creo que así empieza el libro, narrando parte de lo que es. El libro habla del ataque, de su recuperación, habla de esta parte en donde va a visitar al atacante, habla de otro tipo de tribulaciones médicas que ha tenido Salman Rushdie, que tienen que ver efectivamente ya no con el ataque, sino con otro tipo de enfermedades, y de cómo cada uno de estos episodios hacen que él transmute su visión, pero sin perder nunca la esencia. Y yo creo que aquí es lo más importante. ¿Cómo te sobrepones
a un ataque constante de diversas formas de poder. Porque Rushdie primero tuvo el ataque por parte de toda la gente de religión musulmana, los más radicales, que lo veían como un enemigo. Solo porque el ayatollah dijo es un enemigo. El ayatollah Khomeini. Así es, todavía antes de morir. Entonces, es un enemigo, aniquílenlo. No hay mayor reflexión. Ese libro llamado Los versos satánicos, pese a que Salman Rushdie ha dicho una y otra vez que en ningún momento intentó perjudicar la imagen de Mahoma ni de Alá. Entonces, él dice, no tenía nada que ver. Pero como alguien lo interpretó de esa manera, y hay que recordar que en los fanatismos es muy complicado el poder reflexionar. Si alguien te dice contra ese, sí, si eres fanático, vas contra ese. Sí, así ocurren los linchamientos, evidentemente, ¿no? Bueno, alguien grita contra alguien y ya. Estamos tan acostumbrados en América Latina y en el mundo a vivir tantos tipos de linchamientos digitales, linchamientos mediáticos, linchamientos políticos y linchamientos reales, en donde hemos visto de manera recurrente cómo no hay razón que haga que los demás... Mira, yo creo esto, Emilio. Yo puedo entender al fanático, porque el fanático se maneja con resortes distintos a una persona que tiene raciocinio. Tiene una fe ciega hacia la persona que o le da una orden o le sugiere una forma de pensar o de vivir. Eso hay que entenderlo. El fanático lo mueven razones casi teológicas, de fe casi ciega. En donde uno tendría que cuestionar es el que no es teólogo, no es fanático, sino que sí tiene otro tipo de razonamiento, tiene otras herramientas para poder parar la insensatez y no lo hace. Imagina por un momento, poniendo la metáfora, en donde llega este atacante con Salman Rushdie y la gente que estaba con él en el panel y que pensaba de manera distinta dice que se joda. ¿No? Pues aunque yo tenga los elementos para poder protegerlo del ataque salvaje, no me quiero meter. Eso habla de tu humanismo, pero también de tu coherencia. Tú no puedes hablar de la honestidad si no eres honesto. Tú no puedes hablar en contra de la cancelación si no das elementos en contra de la cancelación. Bueno, no es que no puedas, más bien no deberías. Porque de que se puede, se puede. No. Y la prueba es de que se lo hacen aún con todo, ¿no? Pero volvemos. Esa es la diferencia entre el fanático y el que lo hace por una conveniencia personal. Y eso es lo que parte del libro recapitula. ¿Hasta dónde la gente que obviamente de alguna manera construyó la psique de este fanático que atacó a Salman Rushdie sabía que lo estaba haciendo de forma intencional para llevar agua a su molino? O sea, sabían que lo que estaban diciendo no era cierto. Leyeron y releyeron la obra de Rushdie y de todas maneras, al saber que no se referían a lo que estaban diciendo en un inicio, siguieron fomentando y sembrando y construyendo esta idea de que ese hombre podía ser eliminado. Híjole, lo que pasa es que también este es un asunto de interpretación muy clara en el que la gente interpreta lo que quiere. Lo que quiere es lo que le conviene. Ajá, exacto, lo que le conviene más bien. Creo. O sea, porque hay quienes sí. Lo que quieren a partir del fanatismo, de la creencia o de la fe, eso hay que entenderlo, que muchas veces ahí no hay poder humano, ni razón ni hecho que pueda cambiarlo. Pero por el otro, si tú tienes el conocimiento y te dices analista, y te dices crítico, y te dices pensador, y te dices filósofo, sociólogo, lo que tú quieras, y sabes que lo que estás diciendo está mal y aún así lo dices, ¿dónde está la honestidad discursiva? Eso trata el libro. Y eso es lo que tendríamos que estar analizando también como sociedad. ¿Hasta dónde la cultura de la cancelación, que yo creo que uno de los primeros cancelados fue Salman Rushdie, en el peor de los casos posibles, tienen que ver, por un lado, con el fanatismo y por el otro lado, con la conveniencia de estos grupos que buscan la cancelación? Porque además hay dos tipos de cancelaciones. Ya para terminarla, está por un lado el wokismo, que tiene un tipo de cancelación, y por el otro lado está la extrema derecha, que son, por ejemplo, los que cancelan libros y cosas por el estilo, donde se juntan ambos extremos. Gracias, Gonzalo. Gracias por el día de hoy. Y ya no está en México todavía, ¿verdad? Todavía no, pero ya estará.